Bueno, el tema que me liga hoy a este video tiene una relación anecdótica, directa, con mi primer encuentro con el general. Y claro, yo tenía 25 años, 26, no tenía el conocimiento sobre la política histórica. Y entonces me dijo a mí, pero mi gran error, fue lo primero que me dijo aquel 8 de marzo de 1956 en Panamá, me dijo, mi gran error fue que yo olvidé las grandes lecciones de la historia. Yo quise hacer una revolución social incruenta. Y claro, mi error consistió en que yo me olvidé de que las grandes revoluciones se habían hecho con sangre. Y entonces yo me olvidé de que la Revolución Mexicana produjo 1 millón de muertos. Dice, la gente era colgada en los palos de teléfono en las carreteras. Dice, y me olvidé de la Revolución Rusa y de la Revolución Italiana, de Mussolini y de la Revolución de Mao. Dice, yo quise hacer una revolución social sin derrame de sangre. Y ese fue mi gran error. Pasó el tiempo y claro, eso quedó como parte del anecdotario de mis recuerdos, pero no tenía la consistencia que tuvo después cuando yo me fui exiliado a vivir a México. Claro, cuando yo llego a México, México te envuelve con su magia, porque tiene, además de su magia arqueológica, con las culturas aztecas, mayas, tradicionales, tiene el tema revolucionario. O sea, la Revolución Mexicana fue un acontecimiento extraordinario. Y como yo tenía recuerdos de lo que Perón me había dicho, traté de interesarme mucho por la Revolución Mexicana y estudié mucho y además conversé, como incluso conocí a algunos ya ancianos, muy ancianos, viejos revolucionarios, Dorados de Villa, que eran los famosos dorados que acompañaron a Pancho Villa. Incluso conocí a una de las viudas de Pancho Villa en Chihuahua. Entonces, todo eso lo traigo a colación porque ahora se está produciendo la segunda Revolución Mexicana desde mi modesto punto de vista. La segunda Revolución Mexicana que es exactamente igual a lo que Perón me dijo. Está este hombre haciendo un gran movimiento revolucionario en paz, en orden, incruenta. Incluso el otro día él pronuncia la palabra, una revolución incruenta. Y claro, uno cuando recuerda y analiza y concentra todo lo que conoce, dice, bueno, ¿cuál será el destino de esta revolución incruenta que este hombre está llevando? Claro, como una novedad ahora. Para todo el mundo lo sorprende porque frente a la gran adversidad de la extrema derecha neoliberal, él se presenta con una filosofía de amor, de comprensión, de tolerancia, destinado todo lo que en su movimiento concentra a favorecer a los pobres, a los marginados sociales, a los explotados, a los marginados, a los ancianos, a los niños, en fin. Y tiene una lucha terrible contra el crimen organizado, o sea, una lucha feroz que él hábilmente le está tratando de paliar de una forma muy inteligente. No olvidemos que además de todo eso, el hombre tiene una frontera que es un problema, la frontera de 3.000 y pico de kilómetros con los Estados Unidos. Todo el hambre y toda la miseria y toda la pobreza y toda la marginación social de un país que ha sido olvidado de la mano de Dios, porque a pesar de haber tenido México una revolución violentísima y 1 millón de muertos, como dijimos, el poder neoliberal, el poder corporativo, el poder de la riqueza, que nunca deja de existir, volvió a recomponer su poderío, volvió a remontar todo el accionar revolucionario y se volvió a hacer del absoluto poder. O sea, Porfirio Díaz, que representaba a ese poder oligárquico, estuvo casi 40 años en el gobierno. Entonces ese hombre
hizo y deshizo de México y proliferó la clase acomodada que vivió en París prácticamente. O sea, todo el movimiento cultural se reflejaba en copiar a Europa. Francisco I. Madero fue el verdadero revolucionario, el hombre que enfrenta a la dictadura y que muere en el intento. O sea, que cuando empieza a estructurar él, instalando una democracia, por eso le llaman el apóstol de la democracia, cuando quiere instaurar una democracia, un poder del pueblo, el hombre es asesinado por el mismo poder reaccionario. Entonces, todo eso viene a relación porque uno está atendiendo un acontecimiento que está sucediendo en estos tiempos, en esta convulsionada América Latina que nos desorienta a cada paso. Cada ciclo que dura ya apenas 10, 15 años cambian totalmente las cosas. Hace 10 años atrás había instalado en todo el continente una sucesión de gobiernos nacionalistas tirando hacia la izquierda, donde estaban ocupados de proteger a las grandes mayorías, de sacarlas de la pobreza, de la miseria. Por ejemplo, Lula en Brasil había logrado sacar millones de gente de la marginación social, por lo menos darle comida, alimentación. Lo mismo había ocurrido en Ecuador, en Uruguay, con Mujica. Se había hecho en Venezuela un gran movimiento revolucionario. En Chile había estado un gobierno socialista tenue, pero eran los reflejos de la revolución de Salvador Allende. Y en la Argentina estaba Kirchner y todo ese movimiento pseudo-peronista. Es decir, hace apenas 10 años atrás había otro mundo. Y no digamos, bueno, en México estaba instalado el sistema neoliberal en plenitud. O sea, hace más o menos unos 30 y tantos años en México venían sucediéndose gobiernos que respondían a solamente un gran interés de la clase privilegiada. Tal es así que estaban copados incluso todos los estratos del poder e instalados a través de los medios de comunicación masiva un México que en la realidad no existía. O sea, un México de 120, 130 millones de habitantes, de los cuales una mitad es posiblemente, si no es indígena, es descendiente directo de indígena, o sea, es una población mestiza que no ha sido integrada, a pesar de que tiene enormes riquezas y un gran potencial, también un potencial extraordinario incluso porque tiene esa frontera con Estados Unidos que si bien es un dolor de cabeza para los mexicanos tener el gigante, también es un sector que los beneficia ampliamente, sobre todo con el tema de la marginación, enorme marginación social. Porque la gente que emigra a este país, a Estados Unidos, hace envíos periódicos, mensuales, de miles de millones de dólares hacia México, y de lo cual subsiste y se mantiene un equilibrio más o menos. Pero la parte de la pobreza concentrada no ha sido tenida en cuenta en ningún momento, y los gobiernos liberales, neoliberales, han instalado la corrupción en la más amplia magnitud, y desde lo más alto hasta lo más bajo del poder había un enjambre de corrupción que era el que destruía y desprestigiaba a México y a todos sus habitantes. Entonces nosotros que vemos este fenómeno que está ocurriendo ahora con el advenimiento de este hombre con un mensaje distinto y concentrado todo su poderío a fuerza de una fuerza intrínseca que tiene la sangre y la cultura y todo ese acervo histórico tan profundo y tan intenso, está dándonos un nuevo mensaje. Y ese nuevo mensaje uno pregunta porque como uno ya tiene experiencia de todos los experimentos revolucionarios populares en América Latina y supo por los resultados cómo terminaron,
está uno ansiosamente observando y aprendiendo, porque cada día que amanece uno se encuentra, por ejemplo, tiene un sistema, por ejemplo, extraordinario de comunicar este gobierno. O sea, ha entendido que los que desformaban la realidad eran realmente los medios de comunicación masiva, pero no solamente en México, en todo el continente. Entonces él, sabiendo eso, ha tomado la iniciativa de generar la información a primeras horas de la mañana. A las 7 de la mañana en México él está enfrentando a todos los periodistas de todos los medios y él originando la noticia. Hay un gran resentimiento y ya están reaccionando al verse desplazados los creadores de la noticia, que son los que representan a los regímenes anteriores. Por eso él habla de una nueva transformación. Él habla de que esta es la cuarta transformación. Él considera que la primera fue la independencia, la segunda transformación fue la reforma con Juárez, cuando invaden los franceses y Juárez recupera el poder y establece nuevamente la república. La tercera transformación fue la Revolución Mexicana, y esta él le llama la cuarta transformación, que él dice que es una revolución incruenta. Un tema maravillosamente importante para nosotros observarlo con atención y aprender la dinámica de una nueva idea sobre el continente, teniendo los mismos adversidades, los mismos desafíos y los mismos problemas que tienen la mayoría de los países superpoblados y con una enorme pobreza. Por eso, a 63 años de aquel encuentro en Panamá con el general Perón, me viene a la memoria lo que hablamos tantas veces, lo que Perón hablaba sobre los movimientos revolucionarios en todas las épocas, y él estaba ya arrepentido en aquel entonces de haber procedido de una forma incruenta para defender los intereses de la gran mayoría. Hoy la situación no ha cambiado en nada. Si en general han venido a nuestro auxilio las nuevas ciencias y las nuevas tecnologías de la comunicación, no por eso han cambiado las bases de sustento. O sea, la pobreza se ha generalizado ahora, o sea, que ha aumentado la pobreza aún con el progreso de las ciencias y las nuevas tecnologías. Eso quiere decir que hemos sido incapaces o hemos sido ineptos en poder utilizar estos medios de comunicación extraordinariamente que tenemos en nuestras manos y que no nos permiten emanciparnos del mismo problema que venimos soportando y luchando contra la adversidad por más de un siglo. El fenómeno de México hoy es un fenómeno digno de admiración, digno de observación, para ver cómo se está deslizando esa lucha, porque es una lucha sorda con grandes intereses. Nosotros aparentemente todo transcurre en paz y en orden, sin embargo ya estamos viendo que hay aisladas reacciones porque se dan cuenta de que esto es un proceso donde va a integrar a millones de mexicanos, y si se integra a millones de mexicanos, a esa gente hay que repartirle la riqueza. Ya lo está haciendo el gobierno. Fíjense que le da a todos los ancianos, sin excepción, un sueldo mensual. Recibían unos escasos beneficios mensuales. Hoy está toda la ancianidad cubierto con el doble de lo que recibía anteriormente. El gobierno está haciendo una obra extraordinaria al integrar a la juventud. Desde la primaria, desde la niñez, protege a las madres que van al trabajo con las guarderías infantiles que el gobierno ayuda, paga los expendios de un cuidado infantil, protege a los niños que van al colegio en primaria, protege y da becas a secundaria y está creando una cadena de universidades en todo el país. Todo eso el gobierno ya está pagando a todo el mundo, repartiendo directamente, sin organizaciones intermediarias. Directamente ha logrado una tarea faraónica que ha sido un censo para censar a toda la población, 120 millones de habitantes, en un tiempo relativamente fugaz. Y ya les llega la ayuda complementaria del gobierno
directamente desde el Ministerio de Economía, o del Patrimonio Nacional, desde la Banca Nacional, directamente al cuentaviente, directamente a la persona. O sea, elimina todo el intermediario para evitar la cadena de corrupción que estaba instalada en el gobierno. Y así tiene López Obrador que no puede haber un gobierno rico con habitantes pobres, con una enorme pobreza. Entonces eso él considera y lo documenta y lo sustenta con mucha argumentación, que la gran corrupción era la que no permitía que la enorme riqueza que producía México antes de ser entregado, curiosamente igual que nos pasa a nosotros, se entregaron todas las grandes empresas a corporaciones internacionales, se entregó el petróleo, se entregó el agua, en fin, México entregó toda su riqueza, las comunicaciones, todo. Entregó todo y México, siendo un país petrolero, compra petróleo, compra nafta, compra gas. En fin, tenemos el mismo modelo aplicado en toda América Latina. Entonces, cuando nosotros vemos que está en marcha una revolución social incruenta, estamos muy atentos, porque nosotros ya sabemos que las revoluciones sociales incruentas, ¿cómo terminaron? Entonces estamos observando con mucha atención si es que se puede todavía rescatar de la pobreza a millones de personas desde el Estado, bajo el patrocinio de una idea que realmente sea determinante para resolver los problemas sociales enormemente enquistados, profundos, dramáticamente instalados en toda la sociedad. Tiene un gran desafío este hombre y nosotros estamos observando porque para nosotros es novedoso todo lo que hace, pero nosotros ya tenemos una experiencia previa y también sabemos lo que resultó de esa experiencia previa, cuando se afectaban en alguna manera, de alguna forma, a esos intereses que nunca dejaron de existir. México tiene una experiencia de revoluciones, de diversidades, o sea, invasiones y revoluciones, invasiones de los franceses, invasiones de los americanos, o sea, pérdida de su territorio, en fin, tiene experiencias muy amargas, muy lesionadoras, y terminó que la mayoría de la población no ha podido ser integrada todavía. O sea, tiene unos grandes bolsones de pobreza y la indigencia en las clases indígenas es bastante profunda. O sea que no es un problema que ha sido resuelto y que no es fácil resolver, o sea, hacerlos ingresar a la educación, a la cultura, para darles una preparación e integrarlos a la economía formal. Todo eso es bueno tener que observarlo para aprender. Y quería yo hoy traerles este recuerdo porque también hace que nosotros estemos atentos no solamente a lo que nos pasa adentro del país, sino que pasa a nuestro alrededor y cómo se van a ir resolviendo los problemas, o no. Entonces, tendremos que aprender cosas que todavía estamos en el principio, estamos de observadores, no ha llegado el final, esto recién empieza. Y para concluir, tenemos que convenir que nosotros, los argentinos, ya hemos pasado por varias de estas experiencias que México recién está iniciando. Nosotros ya pasamos por la revolución social incruenta, pasamos por la revolución cruenta y violenta. México perdió 1 millón de vidas en su revolución, nosotros perdimos 30.000 en nuestra contrarrevolución, o sea que tenemos experiencias amargas y si observamos los resultados, porque de eso se trata, han sido muy magros y este momento nos está demostrando que hemos retrocedido en el tiempo y estamos en situación económica como previa a la llegada del peronismo. O sea, estamos en 1940. Esta situación es exactamente igual que en 1940, cosa que yo puedo dar testimonio porque yo la viví en carne propia. Entonces, cuando observo todo lo que dicen todos los compañeros y mucha gente sin experiencia nacional e internacional tiene ansiosamente necesidades que quiere resolver de inmediato. Y estas no son cosas para resolver de inmediato
si no te organizas, si no hay organización y liderazgos con clarificación en su mente bien nítidas y netas, es imposible que se pueda resolver. Nosotros, lamentablemente, nuestra dirigencia no podemos contar con ella. Estamos a paso de las elecciones, prácticamente estamos a 6 meses de la definición de un nuevo ciclo de gobierno y todavía estamos en ascuas, no sabemos qué puede pasar. Todas estas experiencias vale la pena que sean analizadas. Nosotros no hemos tenido la posibilidad de resolver nada. Se ha resuelto temporalmente algunos problemas. Se resolvió en el tiempo de Perón, se avanzó y después perdimos todo. Se intentó recomponer nuevamente bajo otros gobiernos democráticos que no estuvieron a la altura del desafío. Faltó capacidad, faltó idoneidad para gobernar. Vinieron revoluciones que nos destruyeron todo, hasta la identidad, además de toda la nacionalidad, y nos enajenaron el país. Hoy estamos enajenados, sin recursos, sin trabajo, sin educación, cegados, o sea, concentrados, sometidos a un terrible dominio de la delincuencia, y no tenemos ninguna orientación hacia el futuro. Te quería comentar estas cosas porque también es bueno que nosotros conversemos de los problemas que giran a nuestro alrededor, no solamente de los problemas que intrínsecamente soportamos día por día. Por lo tanto, hoy quería traerte este recuerdo. Atendé qué pasa con México, porque la experiencia que está sucediendo en México, nosotros ya la tuvimos. Y terminó muy, muy mal, lamentablemente. Ojalá que a los mexicanos les sirva, si es que este video lo ven, para tomar en cuenta que no hay que bajar la mirada ni la guardia en un solo instante, ni confiarse mucho menos, porque nosotros teníamos una revolución en marcha, con plenitud de integración de la población y terminamos bien en qué terminamos. En fin, mañana seguimos conversando de temas que hacen a nuestros intereses y al mismo tiempo traemos novedades que mucha gente de los nuestros la ignora. Chao, hasta mañana.